Saludos mis amados hermanos, esperamos que estén muy bien. Continuamos con nuestro tiempo devocional, este espacio que hemos designado en el canal para que usted pueda complementar ese tiempo que tiene en casa, con su familia, con un breve estudio bíblico, una meditación acerca de las cartas. Estamos viendo las cartas o las epístolas desde prisión que Pablo nos deja. Cuando hablamos de cartas de prisión, nosotros estamos pensando de que solamente fue estar en una prisión y de pronto, aunque no es un lugar muy agradable ni bonito, se cree que solamente estuvo en un solo lugar y por eso es que estamos haciendo esta breve introducción para entender el contexto de todo lo que antecedió y estuvo alrededor de escribir estas cartas, porque definitivamente fueron más cositas las que tuvo que vivir Pablo. Entonces vemos que Pablo sale de Cesarea y llega a Jerusalén, y allí el pastor es el apóstol Santiago, ¿sí? Era el encargado de la iglesia, el hermano más antiguo, el hermano mayor, y le informa de las acusaciones y de los rumores que habían en Jerusalén contra él. Había un gran grupo de judíos que estaban en contra de Pablo y que estaban buscando acusarle, matarle, y muchas veces nosotros leemos pasajes en la escritura, en Hechos y en otras epístolas, donde no se entiende el contexto. Entonces es lo que estamos haciendo en este momento, poder entender que cuando el Pablo llega allí a Jerusalén, él esperaba que los cristianos se sintieran judíos, se sintieran muy contentos con esa ofrenda que traían ellos de los cristianos gentiles hacia los hermanos de Jerusalén, que estaban pasando una gran necesidad. Pero pues la verdad, la respuesta no fue tan agradable, desafortunadamente, de la iglesia. Desafortunadamente había como un sentimiento de desagradecimiento por ese gran esfuerzo, porque acuérdense que en esa época no era solamente llevar la ofrenda, digamos, por un cajero electrónico, sino tú la tenías que llevar física, tenías que esconderla, guardarla, habían ladrones, habían malhechores, y pues era un gran riesgo llevar una abultada suma de dinero, que era lo que ellos llevaban, porque era para toda la iglesia, no era una ofrenda tan pequeña. Pero parece que no, eso se disolvió con las acusaciones que le estaban haciendo los judíos, algunos de ellos también los judíos cristianos, acerca de que Pablo estaba llevando a los judíos a que dejaran sus tradiciones, y pues era una acusación muy fuerte allí, y de que estaba ocasionando mucha revuelta. Entonces obviamente por eso los romanos a ese segundo punto sí le prestaron mucha atención, porque ellos no querían vivir eso en el imperio. ¿Qué decimos sobre estas acusaciones? Primero, que eran falsas. Vemos en 1 Corintios 9:20 lo siguiente: me he hecho judío a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que estén sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Entonces está hablando aquí el comparativo entre los judíos, pero también sobre los gentiles. Ahora alguien podría decir, no, pero es un hipócrita. No, sencillamente él entendía que al estar con unos, él podía como judío aplicar esas normas y vivir para que ellos, por medio de esas acciones exteriores, ellos no se apartaran. Pero tal vez al estar con los otros, y tal vez lo que molestó más a los judíos fue que Pablo estaba con los gentiles y no guardaba esas costumbres. Y hoy en día, pues desafortunadamente hay gente que todavía tiene ese grado de inmadurez de no poder entender ciertas situaciones, y se apartan, ¿sí? Y estos judíos que estaban siendo ganados, o eran oidores muchos, acusaban a Pablo de una manera muy fuerte. Y desafortunadamente sobre estas falsas acusaciones, allí el jefe delegado era Lisias, pues lo tuvo que detener, hubo una gran discusión entre fariseos, saduceos. Recuerden cuando Pablo habla de la resurrección y habla para que los fariseos lo pudieran defender, cosa que sí sucedió, pero los saduceos prestaron gran oposición. Lo cierto fue que eso pasó durante varios días.
descubren un intento de homicidio que iban a hacerle, de atentado que iban a hacer contra Pablo, Lisias, y pues allí Pablo pide que más bien lo lleven allí. Lisias toma la decisión de mandarlo donde Félix, en Cesarea, y para poderlo salvar. Cuando llega a Cesarea se encuentra con un personaje que es Félix. Este tampoco encuentra nada en contra, pero no le libera, sino dice la palabra que él estaba esperando un soborno de Pablo para que le dejara libre. Y en ese tire y afloje que lo llevaba a su casa o a donde él estaba para que Pablo le hablara, era para sencillamente charlarlo y que le pudiera ofrecer dinero. Y en eso se llevó 2 años. Lamentablemente, entre el 58 y 59, Pablo queda allí. Y después de este hombre es removido del cargo y llega Festo. Y pasa lo mismo, ¿sí? Y ya Pablo en esa situación tiene que tomar varias decisiones. Una es que si él regresa a Jerusalén, posiblemente lo asesinan porque esta gente tenía mucha rabia contra él. Y segundo, que Dios le había dicho que iba a ir a Roma a predicar. Entonces era muy posible que él dijera, bueno, puedo aprovechar a apelar al César por ser ciudadano romano y poder hablar allí en Roma. Entonces es donde él le pide a Festo que apela a tener una audiencia con el César y que su caso sea juzgado por el César. Ok, enseñanzas. Vimos historia, vemos una telenovela dramática de Pablo. Y bueno, muchas veces tú has enfrentado falsas acusaciones, muchas veces has enfrentado que te digan cosas que tú nunca hiciste. La palabra de Dios nos dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Muchas veces somos vituperados, somos afrentados, ni siquiera por causas de Cristo. Y eso en ocasiones nos hace replantear cosas, nos hace estar desanimados, desalientados. No sé cuál es la situación de algunos de ustedes, pero tú podrías mirar la vida de Pablo, cómo él se mantiene en el enfoque de lo que es predicar el Evangelio del Reino y se mantiene allí firme. Y de esta manera Pablo, al mantenerse firme, pues no se desvía de la meta y él tiene la seguridad de lo que tiene que hacer. Algo que tenemos que tener claro es, no importa la circunstancia que tú vivas con otras personas, mantén el enfoque de lo que Dios quiere hacer con tu vida, del propósito eterno de Dios, del reino de Dios. Por eso es que nosotros hablamos tanto de estos temas, del propósito eterno de Dios, el evangelio del reino de Dios, que fue el que habló nuestro amado Señor Jesús. Porque muchas circunstancias van a haber alrededor. Miren Pablo, todo lo que tuvo que pasar para ese primer encarcelamiento en Cesarea. Es una situación muy compleja la que él tuvo que vivir 2 años, porque un grupo de personas le acusaba sobre algo que era muy falso. Nunca pudieron llevar testigos, lo acusaron de estar con un gentil que estuvo en el atrio, porque también Pablo intentó hacer rituales judíos para que se dieran cuenta que él no tenía problema con eso, pero lo acusaban muy ferozmente y obviamente querían destruirle. Entonces, ¿cuál es tu situación? ¿Te ha ofendido que alguien te habló mal de ti? ¿Te ha ofendido que alguien dijo? ¿Te ha ofendido que alguien levantó un chisme, una mentira? Personas con falta de carácter sobran en este mundo cuando no tienen el temor de Dios y que siempre van a hacer eso. Tienes que tener tranquilidad de poder estar haciendo las cosas bien, de que puedes apelar a Dios en una situación difícil de estas y que tu corazón no se entristezca por situaciones que se presentan, por falsos testimonios, por mentiras. Bueno, intentar siempre hacer todo por el Evangelio del Reino de Dios y que sea la causa de él la que él juzgue. Bueno, entonces yo te animo mucho para que allí donde tú estás, cerremos los ojos y elevemos una oración. Padre, te damos gracias en este tiempo por este tiempo devocional. Gracias porque has cuidado, has guardado nuestras vidas. Señor, Pablo nos ha dejado muchas enseñanzas. Pablo nos ha hablado, Señor, de que él perseveraba, Señor, aún estando preso, aún estando allí siendo juzgado de manera
inocente, pero aún allí entendía que estaba en un plan y un propósito de tuyo. Entendía que no era un preso de los romanos, entendía que era un preso de Cristo, que era necesario que pasara eso. Señor, que nosotros podamos entender que hay veces las situaciones que pasamos difíciles son necesarias, son permitidas, no porque te alegre la injusticia, sino porque tú siempre tienes un propósito y un plan en medio de estas circunstancias. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, en esas penurias, en esas tribulaciones, en esas desesperanzas que algunos tienen, porque se han sentido de pronto acusados, se han sentido menospreciados, se han sentido rechazados por personas, Señor, que han levantado un testimonio que es falso. Y si su rumor y eso llega a ser verdadero, pues, Señor, que cada uno nos arrepintamos, cambiemos el curso para que los demás tengan buen nombre para hablar de ti. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y no olvides, no te desenfoques de la causa, reino de Dios y propósito eterno. Chao, chao.